que muchas gracias de verdad a todos y a todas por conectaros, por entrar en este espacio de conversación, de diálogo, de poder charlar en un tiempo que nos ha tocado vivir complicado, pero que con todo este tipo de iniciativas lo que vamos a intentar además es visibilizar la ilusión que tenemos por hacer ciertas cosas y por intentar vencer la enfermedad que está ahora instalada, pero también contemos que el tiempo se la va a ir llevando y que cada día que ganamos, cada día menos que va a tener la enfermedad. Y hablando de días, hoy comenzamos estos encuentros que tendrán continuación al menos 2 más, también el miércoles. El 8 de abril tendremos a Clara Obligado y a Nuria Barrios, y el 15 de abril tendremos a los editores de la antología Insólitas, a Teresa López Pelliza y a Ricard Ruiz Garzón. O sea que con Clara, con Nuria, con Teresa y con Ricard también podemos seguir hablando desde casa. Como os he comentado un poco al principio, algunos que ya estabais, el chat es moderado por Paul, que está en la trastienda y que está vigilando todo. Desde ya podéis hacer cualquier tipo de pregunta, de sugerencia. Paul va a ir gestionando esa información porque la primera parte de este acto va a ser la conversación, que durará hasta las 8, y por supuesto que vamos a detener la conversación y vamos a aplaudir. La primera palmada irán para Eloy y Andrés, la primera solo, el resto, sí, una palmada, y el resto va a ir nos vamos a ir todos y vamos a dejar abandonada esta sala durante un rato para aplaudir quien realmente se merece un gran aplauso, que es todo el personal sanitario y toda persona que ahora se considera esencial, incluso cuando antes casi eran invisibles para nosotros. Y bueno, paso ya a vosotros, Eloy, Andrés, muchísimas gracias por abrir este diálogo. Espero que estéis bien, que estéis a gusto. Hemos hablado todos estos días y bueno, estamos en nuestra casa, estamos entre nuestros libros y más o menos ya habíamos adelantado a todos los lectores y a las lectoras un poco los 3 bloques que íbamos a hablar. Hablaba yo antes de la enfermedad y es curioso porque en este momento tan agitado que vivimos, Andrés en Barbarismos dice que la enfermedad es exactamente, que me gusta muchísimo la definición, dice enfermedad, aceleración del mundo. En cambio, y aquí, a partir de aquí entraremos ya en un diálogo entre vosotros. Eloy, cuando habla en su libro de la enfermedad, dice, la enfermedad es una forma de espera. La espera es una forma de enfermedad. Posiblemente estamos entre esos 2 límites, que es la agitación que vive nuestra sociedad y la espera de cada uno de sus ciudadanos y sus ciudadanas en sus casas, con sus cuerpos, manteniendo esa distancia, y quería empezar un poco vuestra charla y vuestra conversación arrancando un poco también del libro de Andrés, Anatomía Sensible, pero yendo mucho más lejos, y sí que quería partir de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra situación actual, y que a partir de ahí creo que además Eloy tenía algunas ideas que poner sobre la mesa. Y bueno, yo no me voy a extender mucho más, luego haré alguna nueva introducción si os parece oportuno para seguir la conversación. Muchísimas gracias a todos y yo me quedo aquí a escucharos atentamente. Muy bien, Juan. Muchas gracias, me alegro mucho de veros a los dos, aunque sea virtualmente. Me alegra que estéis bien y muchas gracias también a todas las personas, amigos, lectores, curiosos que han decidido acompañarnos en esta charla, cosa que nos encanta, por supuesto. Retomando lo que decía Juan, a mí me parece importante que empezáramos esta charla hablando del cuerpo, porque yo creo que ahora mismo es el gran tema. Vivimos en una situación excepcional, con 1/3 de la población mundial que estamos recluidos en nuestras casas, que también es otra especie de cuerpo, y dentro de ese cuerpo está nuestro cuerpo, con todo ese elemento de fragilidad, que yo creo que siempre somos conscientes de él, pero en estos momentos,
muchísimo más, ¿no? Entonces, en esa situación tan peculiar, por una de esas casualidades que ocurren, o no son casualidades, también podemos hablar, es inevitable pensar que hace unos meses Andrés publicó un libro titulado Anatomía sensible, que es una mirada sobre el cuerpo, entremezclando, digamos, lo poético, lo reflexivo, lo aforístico, el sentido del humor. Entonces, me parece que es un libro que adelanta algunos de los temas que hoy nos ocupan y que nos preocupan muchísimo, ¿no? Yo creo que esta pandemia, además de otros muchos efectos, está generando su propia narrativa del cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que abarca, yo creo que casi todos los géneros, desde lo más trágico, en aquellos casos que la enfermedad, por desgracia, produce una cantidad de fallecidos verdaderamente impresionante, a otras situaciones, digamos, no tan graves, pero en las que las personas también pues tienen que enfrentarse a una situación difícil, que en muchos casos lo superan, y digamos que hay todos los grados posibles de posibilidades de relato, vamos a decir, ¿no? Incluso hay espacio hasta para la comedia bufa, ¿no? Yo recuerdo hace unos días una noticia de que la policía había multado a un vecino de Lanzarote por sacar a pasear una gallina, si recordáis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta situación abarca todo el arco posible de situaciones narrativas, desde las más oscuras hasta las más, vamos a decir, cómicas, ¿no? Entonces yo, teniendo en cuenta esa avalancha de noticias y de imágenes, inevitablemente tenía como un eco siempre el libro de Andrés, ¿no? Anatomía sensible, con esa mirada tan minuciosa y tan precisa sobre diferentes partes del cuerpo humano, que me pareció un buen arranque para iniciar esta conversación. Pero no solo eso, sino que también tenía en mente otro libro tuyo, Andrés, anterior, en este caso una novela de hace unos años, titulado La vida en las ventanas. La vida en las ventanas me parece que es una definición absolutamente precisa de lo que es nuestra vida en estos momentos. De modo que, para mí, la vida en las ventanas, por un lado, y por el otro, anatomía sensible, son como los dos límites entre los que transcurre nuestra vida ahora mismo. Bueno, yo pongo sobre la mesa un tema que me parece interesante tratar, que es esa capacidad asombrosa que tiene la literatura para soñar o anticiparse con situaciones que luego vemos reproducidas en la vida real, ¿no? Entonces, si me permites lanzarte esta cuestión, Andrés, yo te preguntaría que cómo te sientes tú viendo cómo te has anticipado al telediario realmente. Tu literatura y la literatura en general, me refiero. Bueno, en primer lugar, hermano Eloy, es una enorme alegría no estar contigo esta tarde. Voy a hablar en argentino, cosa que no he hecho nunca contigo, para ensanchar un poco el confinamiento y realzar el extrañamiento este de estar y no estar, digamos, para poner en la mesa la crisis con respecto a la distancia. Así que vamos a conversar remitiéndonos a las dos orillas de esta perplejidad. Decía Juan que estábamos como en la enfermedad de la espera, ¿no? En un estado de espera patológico. Claro, yo me estaba acordando de Esperando a Godot, solo que Godot en este caso es asombrosamente nuestra propia vida. Estamos esperando que llegue o que vuelva lo que entendíamos por nuestra identidad o nuestra vida anterior. Estamos esperándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Es así de extraño y desdoblado. También estaba acordándome de aquella obra clásica de Xavier de Mestre, de Viaje alrededor del escritorio, que es mucho más profético que cualquier otra cosa que hayamos podido escribir nosotros. Y también me estaba acordando de alguien que dijo una vez que existían dos tipos de literatura, la Odisea y la Eneida.
la literatura del asedio y la literatura del periplo, del viaje, de la travesía, ¿no? Creo que nos hemos visto forzosamente arrinconados en una de esas tradiciones, pero por eso mismo creo que es muy importante, en mi opinión, entender que la literatura no es un lujo que se pueda o convenga suspender ahora en espera de tiempos vacacionales, sino que la literatura es una resistencia, es una de las formas de resistencia por antonomasia de nuestra cultura, y en ese sentido es un momento, no sé si para la industria, probablemente no, pero para el fenómeno literario y la necesidad humana de ejercer la literatura, es un momento dolorosamente propicio, no solamente no es inoportuno, sino que es propicio. Y claro, están las literaturas que cubren periodísticamente la realidad, están el concepto de la literatura como escrutamiento de la realidad inmediata, por supuesto, eso lo tenemos todos los días y todo el tiempo en nuestro teléfono, pero también una de las funciones principales de la literatura ha sido siempre la de cambiar de tema. Cambiar de tema puede ser revolucionario. Y la literatura también tiene que ver, creo, con la creación de espacios y de ángulos alternativos. Y eso no lo llamaría yo escapismo, lo llamo ampliación de la realidad, ¿no? La función poética de la literatura consiste también en ampliar lo que entendemos por realidad. Y estamos insertos en semejante monotema que, en cierto modo, evitar también es resistir, dice alguien ahí, desde luego, desde luego. Entonces estamos en un momento donde hacer eso que David Foster Wallace llamó la libertad de elegir a qué se le presta atención, se vuelve un bien de primera necesidad también. Eso sí, no quería pasar al tema del cuerpo sin mandar desde aquí nuestros ánimos y nuestro abrazo y nuestra fuerza para todas las personas que tengan en este momento a alguien afectado por la pandemia, porque claro, es fácil hablar de aislamiento y de creatividad mientras estemos sanos y salvos, pero si alguien en este momento tiene una persona mayor afectada, tiene alguien en el hospital, entonces la realidad es otra, y desde aquí no es más fuerte. Pero decías tú, hermano, lo del cuerpo, voy a lo del cuerpo. Estamos en un momento, sí, de crisis con respecto al cuerpo en dos sentidos, creo. Crisis con respecto al cuerpo propio, porque estamos prestando una atención neurótica y aprensiva al cuerpo propio como pocas veces se ha dado, pero al mismo tiempo también tenemos una crisis con el cuerpo ajeno, porque hay una ausencia, una falta del cuerpo ajeno. Y esa ausencia, de algún modo, acentúa la incapacidad para imaginar y gozar el cuerpo real. Es decir, si el cuerpo de los demás ha estado siempre sometido a intermediaciones perversamente platónicas, sean la historia del arte en general o el Photoshop en particular, si el cuerpo de la otra persona siempre es oprimido, objetualizado y simplificado para que encaje con un canon, en este momento además el cuerpo de las otras personas es literalmente inalcanzable. Entonces creo que estamos en un momento donde es posible que se agudicen esas patologías de no aceptar la imperfección, la impureza, la suciedad del cuerpo de las otras personas. Y por eso puede ser interesante, claro, pensar en este libro que tú mencionabas, Anatomía Sensible, en el contexto un poco delirante de la pandemia. Sí, porque tú decías muy bien que hay casi una imposibilidad, se abre una imposibilidad hacia el cuerpo del otro. Pero es que incluso yo diría que más allá de eso, el cuerpo del otro se puede vivir como una fuente de amenaza, casi, ¿no? Del cuerpo del otro puede provenir el virus, puede provenir un elemento que altere por completo mi vida, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto estamos retrocediendo a una especie de existencialismo en el que cabe pensar, vuelta al lema sartreano de el infierno son los otros, o es un poco exagerado. También son la salvación, obviamente, pero bueno, lo pongo un poco sobre la mesa porque a mí era también una frase que me retumbaba en algún lugar del cerebro en estos días. Me parece súper interesante lo que dices, y creo que, fíjate que ¿cómo te diría? La rama de la filosofía a la que podamos acogernos
para analizar la situación, agudiza debates que ya existían, porque está así la teoría sartreana de el infierno son los demás, cuyo grado de ironía original desconozco, habría que ver cuán literalmente dijo eso Sartre, pero pongamos que lo dijo literalmente. Bueno, el infierno son los demás los que me pueden contagiar, hasta que recordamos que en esta pandemia nosotros podemos ser portadores inconscientes, inadvertidos, con lo cual el daño puede ser la propia persona que teme al prójimo, ¿no? Y como dices, también los demás pueden salvarnos, pueden ayudarnos a hacer compras, pueden ayudarnos a cumplir nuestras necesidades básicas. Es decir, la duda del prójimo como amenaza o como cooperación, que está en el origen de cómo organizamos nuestra sociedad y qué entendemos hasta por política, también abre toda una serie de bifurcaciones en la tradición literaria. Es decir, podemos reforzar ambas posturas, la individualista, liberal, la del vecino me amenaza, y tener nuestra bibliografía, o podemos confirmar la idea de que sin organizarnos y sin entender que la frontera con el vecino es imaginaria, no hay salvación posible, ¿no? Así que es muy interesante cómo la bibliografía puede confirmar nuestros prejuicios, o quién sabe, ojalá poder abolirlos. Sí, eso sería lo más hermoso. A mí hay un tema también que me gustaría tratar contigo. Nosotros hemos hablado de casi todo cuando nos vemos, pero no sé si de este tema en concreto lo hemos abordado, que es el tema de los géneros literarios. Es una reflexión que a mí siempre me surge cuando leo algún libro tuyo, Anatomía Sensible y todos los demás. ¿Qué relación mantenemos nosotros, digamos, con el género literario, con la tradición? El género humano. Perdón. Con el género humano, ¿no? ¿Qué relación? Sí, bueno, no. Por eso lo he contado. El género literario, la tradición, el canon. Es decir, nosotros no nacemos en el vacío, nacemos en un marco cultural muy determinado, con un idioma muy determinado y una tradición que nos marca. Entonces, si tú no te dedicas a la literatura, yo creo que puedes tener una relación más relajada, no te juegas nada. Los que nos dedicamos a la literatura, yo creo que tarde o temprano esa dedicación exige una toma de postura con respecto a esa herencia que yo he recibido, ¿no? ¿Cómo la gestiono? Yo creo que ahí hay varias posibilidades. Puede ser la obediencia, yo me limito a imitar lo que he recibido de generaciones anteriores respetuosamente. Puede haber en el otro extremo la rebeldía, el afán rupturista, el no darnos por satisfecho y entramos en una especie de voladura, digamos, de ciertas reglas, de ciertos pactos con lo que viene, o una reacción más intermedia, una postura más intermedia con todos los matices que quedan, ¿no? Digo esto porque yo creo que tus libros, a mí me resulta muy interesante, entre otros muchos aspectos, tus libros, porque yo creo que plantean justamente ese problema o ese tema. Son libros poco ortodoxos, pero son libros a la vez muy gozosos, muy legibles, muy disfrutables, llenos de belleza literaria. Entonces, bueno, ¿qué relación mantenemos cada uno de nosotros con la tradición, con el género, ¿no? Yo me lo imagino, lo visualizo, si me permitís, como si la tradición fuera una fiesta y cada uno de los escritores somos los invitados. Y ahí podemos adoptar cualquier posición posible. Ser un invitado respetuoso, que observa todas las normas de cortesía, se va a la hora adecuada, responde con educación, o puede ser una especie de punky desastrado que pone los pies en la mesa, tira las botellas e insulta a los anfitriones, yo qué sé. Y en medio, es una tradición en sí misma. También. Y en medio todos los matices posibles, ¿no? Entonces a mí me interesa qué diálogo estableces tú con la tradición, que puede ser diálogo, puede ser una discusión o puede ser una pelea, ¿no? Ese es un poco el tema que quería plantearte. Me gusta mucho la metáfora de la tradición como fiesta, porque lo que hace es desactivar la solemnidad de esa biblioteca como la que tengo aquí a mis espaldas, que parece que se te va a caer en la cabeza y que te va a paralizar de respeto en lugar de estimularte. Entonces me gusta la idea de
de la invitación a la fiesta. Estoy leyendo algunos de los comentarios de las personas que nos acompañan, que Sí. se han puesto muy existencialistas, están recomendando, por supuesto, La peste de Camus, sin duda es uno de los libros de la pandemia. Claro. Laura nos recordaba que sí, que la frase es el infierno son los otros, y Luis María Vieito comenta algo interesante, dice, yo creo que Sartre dijo eso refiriéndose al ego propio. Me parece una lectura interesante en ese sentido. Fíjate, los géneros. A mí me parece, o siempre he sentido, que los géneros se suman, son como capas formales que en lugar de dividirse como geopolíticamente, ¿no? Como si fuesen comarcas o jurisdicciones con su burocracia propia, son más bien como capas geológicas. Y cuando detecto que una prosa que estoy leyendo, por ejemplo la tuya, detrás de una pequeña capa, de un prado de prosa, se ve la raíz de la poesía, recordemos a las personas que nos acompañan que tu primer libro fue un libro de poemas, aunque de cuyo nombre no quieras acordarte. Y cuando además noto que una prosa tiene detrás no solamente ese temblor de lo poemático, sino también la densidad, el espesor conceptual del ensayo, incluso, no sé, la subrayabilidad del aforismo. Entonces siento que puedo cavar un hoyo profundo y encontrar agua. En definitiva, aunque tengo una vaga idea de cómo dividir en lo pragmático los géneros, si estoy escribiendo una novela pienso más en los personajes, pienso más en la cronología de los acontecimientos. Si escribo un poema tiendo a improvisar más, a trabajar menos con un esquema previo, a pesar de esas vagas nociones que nos acompañan generalmente cuando abordamos lo que llamamos un género u otro. En el fondo, cuando empieza la acción de escritura, cuando estamos brindando con la sintaxis, trato de que los géneros coincidan todo lo posible. Es decir, una vez que decido que el artefacto o el bicho con el que estoy lidiando se llama novela, trato de que asistan a la fiesta los demás géneros. Si no, siento que tengo que renunciar a demasiadas cosas para seguir escribiendo un objeto identificable. Y creo que tú eres, en ese sentido, el ejemplo perfecto, porque pocos cuentistas, creo, más poéticos ha habido a lo largo de la historia del cuento español o del cuento en nuestra lengua. Creo que desde tu comienzo en La velocidad de los jardines, cuyo título ya es un extraordinario ejemplo de poesía, hasta tu último libro de cuentos, Técnicas de iluminación, algunos de los cuales, no todos, pueden leerse como poemas en prosa. Otros, por ejemplo, el del equipaje, el de las maletas, ¿no? Es más narrativo, y otros, como ese homenaje balseriano al caminar, que es un texto más poemático, pero reconozco en ti también el gozo por mezclar los géneros. Hay, por supuesto, escritores y escritoras mucho más, como tú decías, ortodoxos o respetuosos del protocolo de la fiesta, y si están escribiendo una novela, bueno, tiene que ser un policial, con unos tipos de McGuffin. Eso no me parece mal, simplemente que siento que yo tampoco podría aportar nada en ese sentido, porque en cuanto llego me emborracho un poco. Es que tú has utilizado un término que me parece que te define muy bien y que a mí también, que es artefacto. Yo leyendo determinados libros tuyos siento que estoy frente a una especie de artefacto que no sé bien cómo clasificar, dónde clasificarlo. Anatomía sensible. Por supuesto tiene elementos narrativos, pero también tiene algo de ensayo lírico, puntuado por aforismos, bañado por una pátina constante de sentido del humor. ¿Dónde lo colocamos? O barbarismos, que antes mencionaba Juan, ¿no? Participa de varios géneros. No puedo decir que sea un libro rupturista en el sentido, digamos, tradicional de las vanguardias históricas, pero es un libro complicado de dónde colocar, ¿no? Entonces, a mí Sí, en esta... es verdad. Dime.
No, estoy de acuerdo. Creo que el Anatomía Sensible, si queremos, se puede leer como un libro de cuentos, cada uno de los cuales está dedicado a una parte del cuerpo, de pies a cabeza. Eh, Se puede entender que es un libro de ensayos sobre Claro. otra manera de mirar el cuerpo, una especie de, incluso de texto militante que trata de redefinir qué es la belleza del cuerpo y cuáles son las opresiones a la hora de representarlo. Se puede entender que es un libro de poemas en prosa en algunos momentos, y Sí, también se puede pensar que es la novela del cuerpo, porque cada uno de esos textos, aunque se puedan leer individualmente, hacen una sinergia y conforman un solo gran personaje, que es el del cuerpo humano, ¿no? Eh, Ahora bien, eso no me preocupaba demasiado mientras escribía Anatomía Sensible, porque tenía la fuerte sensación de estar haciendo un libro. Y esto es importante decirlo porque a veces confundimos la coherencia formal, o mejor dicho, la unidad formal, con otro tipo de coherencias internas que tienen quizás más recorrido. Aunque un libro no tenga una descripción genérica tradicional, si tiene unos ejes temáticos claros, si tiene interrelaciones estéticas permanentes, si está recorrido por preocupaciones comunes que además se pueden reencontrar en otros libros de la misma persona que escribió ese otro, etc., es un libro que tiene lo que yo le pido a la literatura, que es congruencia en el pensar, más que una forma unívoca, que es otra cosa. A veces quizás confundimos uniformidad o homogeneidad con coherencia. La coherencia me parece que tiene que ver con poder conectar lo diverso. Y me parece que la literatura es más un conector de lo diverso que un mecanismo para suprimir todo eso que no encaja con nuestro compartimiento estanco. Están diciendo algunos de nuestros amigos y amigas, por ejemplo, que están hablando de la hibridez genérica, del sí, género fluido, y fíjate que tanto lo híbrido como lo fluido nos conecta con otros debates de nuestro tiempo. Por eso me gusta mucho, porque el tema de la ortodoxia de los géneros en realidad nos conecta con otras ortodoxias. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es la narrativa? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es alguien nacional o de la patria? ¿Qué es un extranjero? Es decir, siempre hay una esencia que algunos quieren preservar y teorizar para preservar, y otras personas que tratamos de ser más partidarias de un mestizaje creativo de esas partes. Almudena aporta otra cosa interesante aquí, que es que cambiará el concepto de soledad. Claro, fíjate que estamos en una especie de soledad sonora, como decía Juan Ramón, eh, atronadora, ¿no? sí. Estamos utilizando las comunicaciones de forma compulsiva, y la paradoja es que eso no viene más que a subrayar la imposibilidad de tener cierto tipo de contacto que estamos deseando tener. Claro, yo también te decía lo de los géneros porque dentro de ese arco que puede haber desde el respeto, digamos, hasta una voluntad rupturista, no sé en tu caso, pero en mi caso, yo creo que hace unos años yo admiraba más, digamos, a los grandes gestos de ruptura, ¿no? Cuando eres Mm. más joven creo que te llaman más la atención, ¿no? Con el tiempo yo he empezado a admirar más a otros escritores que quizá no son tan espectacularmente vanguardistas, vamos a llamar, pero que sin embargo van dejando semillas de profundidad que a largo plazo sí generan una revisión del pacto con el lector, del pacto narrativo e incluso de la propia tradición, ¿no? Por ejemplo, por centrar más el tema, ¿no? Consideramos que son grandes escritores que han roto estructuras, Joyce con el Ulises, gran parte de la obra de Faulkner, de Virginia Woolf, y son escritores maravillosos, o sea, no le pongo ningún reparo. Frente a esos está otro escritor como Henry James, por ejemplo, que yo creo que parece más discreto, ¿no? Parece más respetuoso de las normas. Hay una edición, por cierto, de Páginas de espuma de los cuentos de Henry James, traducido Siente. por Eduardo Berti, que es espléndida, y uno tendría la impresión de que es como un caballero, digamos, respetable, ¿no? Sin embargo, yo creo que Henry James, de una manera, como digo, mucho más discreta, hace ciertos
ajustes o reajustes dentro de la propia materia literaria, todo lo que tiene que ver con el punto de vista, por ejemplo, el empezar a introducir narradores tendenciosos o poco fiables que de alguna forma nos ponen en el compromiso de decidir qué parte de verdad hay en la ficción, qué parte es manipulación, hasta qué punto el arte nos manipula, que yo creo que abren verdaderamente caminos que a largo plazo probablemente eso generan una visión mucho más amplia y más rica que otros autores que a lo mejor son más, digamos, rupturistas de una forma más evidente, ¿no? Más obvia. Yo voy sintiendo cada vez más simpatía por estos autores no tan punkis, ¿no? Pero que a largo plazo me parece que realmente nos obligan a renegociar nuestra relación con la ficción y con la narrativa. Eso digo un poco la evolución que yo he seguido. No sé la tuya cuál es, si se parece o si es totalmente distinta. Digamos que no he dejado de admirar los gestos de ruptura visible, pero he aprendido, que son los que admiraba en mi adolescencia, pero he aprendido a admirar las rupturas sutiles, por decirlo de algún modo. Hagamos esos dos equipos, ¿no? Mencionabas a Berti, que es miembro de Oulipo y que acaba de sacar un libro estupendo y divertidísimo, El Círculo de Lectores, y como miembro de Oulipo será, me imagino, Eduardo, muy admirador de Perec, que es como uno de los escritores evidentemente rupturistas. Estos días estaba leyendo una recopilación de ensayos brillante e irregular, como todo Perec, pero iluminadora todo el tiempo, que es Pensar, catalogar, creo que se llama. Esos serían, digamos, como escritores cuya ruptura es muy evidente, ¿no? Y luego están los rupturismos sutiles, el de Wisława Szymborska, por ejemplo, la poeta polaca, que la leemos, que es una de mis debilidades. Si hacemos una fiesta, hay que invitar a Sor Juana Inés de la Cruz y a Wisława Szymborska, que sería como requete tatarabuela y requete nieta. Sería muy bueno escucharlas hablar, no sé bien en qué idioma. Fiestón, dicen. Creo que mucha gente quiere ir a esa fiesta. Hombre, claro. Digo, Wisława Szymborska, podemos pensar que está en las antípodas del experimentalismo poético, y sin embargo hace añicos la retórica tradicional de la poesía polaca, que tenía esa tendencia a lo solemne, y ella de una forma muy oblicua experimenta con la naturalidad. Por ejemplo, Henry James, lo mencionaste tú, me parece un muy buen ejemplo de lo que decíamos hace un momento respecto de las identidades fronterizas o mestizas, porque Henry James era demasiado británico para ser estadounidense y demasiado yankee para ser inglés. Y tenía esta especie de condición anfibia que hacía difícil insertarlo en una tradición literaria nacional. O sea, Henry James escribe en inglés, más que ser norteamericano o británico. Y creo que esa es una buena manera de verlo. Otra revolucionaria discreta puede ser Eve Ward, mi adorada Eve Ward, la cuentista, que terminó su obra, concluyó con unas especies de crónicas de viajes. Gracias Luna, viva Wisława. Terminó su obra con unas crónicas de viajes que tenían algo de cuento, algo de reportaje, algo de no ficción, pero donde había un yo autoficcional. O, por ejemplo, estoy pensando en los enormes ratos de placer que me ha dado este libro que tengo que mostrar, Ale doy tizón, por lo siguiente, a ver. Herido leve es un libro que me invita a pensar en dos cosas. Una, la que estamos hablando. Son piezas de crítica literaria, evidentemente de no ficción,
pero al mismo tiempo hacen otras dos cosas más. Primero, están escritas y reescritas, no se lo digamos a nadie, solamente hasta 100 personas, con la exquisitez de tu narrativa breve. Van construyendo un personaje, entiendo yo, autoficcional, que es el Eloy Tizón que se fue formando como lector. O sea, es una autobiografía lectora y no solo un conjunto de reseñas o de ensayos. Pero es que además hace una cosa muy interesante para nuestro tiempo pandémico, y es que un día, sin sospechar cuán profético resultaría, visto desde hoy, tú te pusiste a reordenar tu biblioteca, a decir, en estos 30 años, te diste vuelta y dijiste, en estos 30 años, ¿qué leí? ¿Qué reseñé? ¿Qué subrayé? ¿Qué me marcó? ¿Qué marqué y qué me marcó? Y te pusiste a ordenar todo eso. Bueno, hoy en día muchas personas están haciendo lo mismo con su biblioteca. ¿Qué me falta por leer? Y si releo un favorito, y de esos clásicos que llevo 20 años sin tocar, es decir, un reordenamiento de la biblioteca propia, que es al fin y al cabo una forma de reordenar la propia vida. Y eso es lo que me emocionó de Herido Leve, no solamente lo grandiosamente escrito que está, como suele ser el caso, sino esa propuesta de visitar los países de ese mapa que nos fue conformando como lectores y sobre todo como personas. Creo que en ese sentido es lo más parecido que harás nunca a tu autobiografía, a pesar de que tus relatos tienen autobiografía y que quien quiera leer tu autobiografía oficial podría quizás leer Zoótropo, ese texto introductorio que añadiste a la edición conmemorativa de Velocidad de los Jardines, pero creo que hay otra autobiografía que tiene que ver con cómo te hiciste lector y por lo tanto escritor, y ahí creo que Herido Leve tiene mucho que decir. Bueno, yo sobre todo te agradezco tus palabras, siempre eres de una generosidad conmovedora. Tú también estás en parte en ese libro, lo sabes bien, en la génesis de ese libro, como está Cris Montes, que está por aquí escuchándonos, Almudena y bueno, otras personas muy queridas, ¿no? Yo, ahora que no nos oye nadie, internamente defino este libro como la novela de un lector. Herido Leve, para mí es la novela de un lector. Obviamente no es una novela, no se trata de engañar a nadie, pero sí narra la relación de un lector con su memoria, con la memoria de lo que ha leído, ¿no? Y en ese sentido se implica un balance, hacer un cierto balance y, como bien has definido tú, reordenar la biblioteca, ¿no? Porque, por supuesto, nuestra biblioteca, nuestras lecturas, nuestras elecciones, nuestras simpatías y nuestras antipatías, filias y fobias, nos describen. Y la prueba es que para nosotros, escritores y enfermos de literatura, seguramente, no hay experiencia más, creo que más compartida que entrar en la casa de un escritor. Si yo entrara ahora en tu casa, que se ven los libros, prácticamente te daría un abrazo y me desentendería lo antes posible. Por favor, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, porque tu biblioteca me imanta. O sea, me imanta. Eso nos pasa a todos. Yo no creo que ninguno de nosotros... Ahí está. Muy bien. Una panorámica maravillosa. Es imposible entrar en la casa de un escritor y no zambullirte en qué demonios lee verdaderamente este tipo, ¿no? Y ahí encontraremos afinidades, encontraremos lecturas vergonzantes, encontraremos de todo, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Yo cuando voy a visitar a Juan, a la editorial, a Páginas de Espuma, hay una parte donde él tiene sus libros y yo, por supuesto, cuando Juan me habla, le atiendo con todo, con todo cariño, pero por el rabillo del ojo yo estoy pensando, a ver qué tiene aquí Juan, ¿no? Ah, mira, tiene una primera edición de no sé quién, tal autor que no he leído y mentalmente voy tomando, ¿no? Entonces, bueno, ese gesto, ese impulso que todos tenemos, en el caso de Herido Leve se trataba de llevarlo a una forma más sistemática, lo que a veces es capricho, lo que a veces es bueno, puro deseo sin necesidad de justificar. Yo sentí que era un momento adecuado pues, para hacer ese trabajo de orden de la biblioteca, de justificación de amores, de rastreo de autores,
sabiendo que es una tarea inacabable. Por supuesto, Herido Leve será fatalmente un libro inacabado, por como está inacabada nuestra propia biblioteca siempre, ¿no? Siempre habrá una lectura que nos falta, un autor por descubrir, y eso es lo maravilloso, ¿no? Que, bueno, es un territorio infinito. Dentro de ese territorio infinito, bueno, yo intenté hacer mi modesta cartografía, sabiendo que hay muchas ausencias, pero intentando que, bueno, que las presencias sí tuvieran un peso y una entidad suficiente para darle al libro un cuerpo que lo justificara. Sí, y además, como no le diste un orden cronológico o geográfico, sino que fuiste decidiendo darle un orden, de nuevo, congruente, pero más subjetivo, el orden que decidiste darle creo que desequilibró definitivamente la balanza hacia la autobiografía encubierta, en la medida en que no elegiste un orden neutral, sino afectivo. Vale. Y ahí tienes mucha parte de culpa tú, cuando discutimos o debatimos, mejor dicho, porque discusión hubo poca. Bueno, yo andaba buscando con la brújula cómo se puede estructurar un libro de estas características, que es complicado. Realmente fue parte del trabajo mayor, fue intentar engarzar cada una de las piezas para que tuviera un orden orgánico, sin que fuera previsible, ni aburrido, ni monótono. Y ahí, bueno, pues tú tuviste un momento de inspiración que me sugeriste, bueno, no ser quizá tan ortodoxo. Yo creo que estaba más en la parte de la fiesta de los aburridos, de los que no bailan nunca. Yo estaba con Henry James, que seguro que en la fiesta no tiene ninguna salida de tono. Tú me empujaste para irme más del lado de los díscolos, sin llegar tampoco, por supuesto, al rincón de los maleducados, donde creo que ninguno de nosotros queremos llegar, ¿no? Y eso es algo que, bueno, siempre te estaré agradecido por ese empujón. No, fue un placer conversar contigo y bueno, no sé cuántas de las personas que nos acompañan lo saben, algunos amigos y amigas que hay aquí lo saben, pero eh, tú y yo tenemos la sana costumbre de intercambiar nuestros manuscritos, de ayudarnos, de darnos nuestra opinión sincera e incluso de conversar durante, ¿cuánto fue, Eloy? Hola. 6 horas por teléfono, comentando página por página. Y ese placer, para mí es un honor poder hacer eso contigo. Para mí forma parte del proceso creativo, lo considero escritura. Yo lo siento igual. Para mí es difícil encontrar una relación tan generosa, tan franca, tan abierta, en la que, bueno, yo he tenido la suerte de leer varios de tus manuscritos, leí Anatomía Sensible, Fractura, Hacerse el Muerto, bueno, y luego esa charla que tenemos los dos, sin ningún tipo de censura, siempre respetuosa, pero también señalando con el dedo clarísimamente lo que en nuestra opinión no funciona, es mejorable. Entonces, bueno, encontrar una relación de este tipo es complicado. Yo la tengo contigo y creo que con prácticamente nadie más, ¿no? Alguien que sea escritor y que puedas tener la seguridad de que la relación afectiva, la relación amistosa, no va a verse perjudicada por un juicio en un momento determinado crítico, como tiene que ser. Entonces, bueno, yo lo vivo como un privilegio realmente, poder hacer eso. Lo mismo digo. Muy bien, no sé cómo vamos de... Pasamos a preguntas de nuestra comunidad, o Juan, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos de tiempo? Árbitro, Vamos la muy hora. bien. Quedan aproximadamente unos 20 minutos, un pelín menos, 19, 18 minutos. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo de las cosas que habéis dicho. Mira que he asistido un montón de veces a distintos momentos y de diálogos y conversaciones públicas y privadas con vosotros y siempre voy descubriendo algo distinto. Me ha encantado en los dos temas que habéis tocado, esa relación con el cuerpo, precisamente ahora, en esta época que nos ha tocado vivir, esa plasmación de las fronteras imaginarias que se han planteado como yo soy el peligro o el resto son los peligrosos y a partir de ahí cada uno puede elegir su actitud, ¿no? Y eso me ha parecido extraordinariamente maravilloso
Y luego, como habéis hablado de los géneros, que en el fondo los dos habéis creado, creo que Andrés ha cavado un hoyo y Eloy creo que ha sido el que ha puesto las semillas de profundidad. O sea, en el fondo, el trabajo de los géneros que hacéis no es sobre la superficie, sino que entráis hacia abajo y es ahí donde se mezcla, donde el umbral se crea. Y luego, bueno, hay algo que también habéis planteado sobre las bibliotecas, ¿no? Esas bibliotecas que tenéis detrás, que tenemos al lado, que hay gente que ha ordenado físicamente, que hay gente que ha ordenado mentalmente, que hay gente que ha intentado recuperar lecturas, que ha releído. De eso, por ejemplo, sé que Eloy, cuando trabajó con Herido Leve, tuvo que releer algunos de los libros sobre los que había escrito para saber ese joven que le hablaba varias décadas antes sobre una lectura y qué pensaba el Eloy de ahora, ¿no? En ese sentido, el libro es también un diálogo entre distintos Eloys, es como una máquina del tiempo y es una forma maravillosa de hacer viva una biblioteca en uno mismo, ¿no? Y habéis tocado un poco, que es algo que sí que me gustaría un poco que hablarais sobre el momento creativo, porque esto os lo pueden preguntar en cualquier momento, pero bajo estas características, y os lo pregunto como editor, porque estoy en contacto y en conversación con varios escritores y escritoras de la editorial, y no pueden escribir. O sea, precisamente cuando hay una situación de normalidad, el escritor pide tiempo. De alguna forma quiere comprar tiempo, quiere ganar tiempo para poder establecer, digamos, una soledad de escritura o un momento de escritura. Ahora parece que el tiempo nos lo dan o nos obligan a tomarlo, y de pronto me encuentro, pues que Clara Obligado me decía que había empezado a trabajar con una línea más ensayística más que ficción, no se veía en estos momentos con ficción. Socorro Venegas desde México me decía que también tenía problemas a la hora de enfrentarse con la ficción y había decidido cómo escaparse más hacia el trabajo de editora, que es suyo también, y me gustaría saber qué relación creativa tenéis vosotros en estos momentos, porque es una pregunta que posiblemente, y espero, nunca más se pueda hacer ni pueda tener sentido, pero encerrados en una habitación, en vuestra casa, ¿cómo estáis creando? ¿Es fácil? ¿No? Andrés. Mira, Pablo dice que le resulta imposible, por ejemplo. Sí. Pablo Insúa, que es escritor, ha dicho, a mí me resulta imposible, por ejemplo. Sí, sí, estaba leyendo, estaba, digamos, prestando atención en estéreo, porque mientras te escuchaba, Juan, estaba leyendo qué decían nuestros amigos y amigas del chat. He escuchado de todo, he escuchado gente que, que se frotaba las manos por tener un aislamiento forzoso para poder escribir, y eso estaba haciendo, y otras personas que lo encontraban imposible. El otro día Manolo Vilas dijo que si la vida no estaba entera no se podía escribir, Sí. y eso me pareció una gran verdad a medias. Que por un lado, efectivamente, si nuestro entorno, nuestro ecosistema social y afectivo cambia, no es un aislamiento normal, porque lo omitido, el contexto, lo que no se ve cuando escribimos, ha cambiado radicalmente. Es un problema de texto y contexto, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente, si no está todo ese contexto invisible, nuestros mecanismos de escritura se ven alterados. Pero al mismo tiempo pienso, bueno, pero ¿estamos seguros de que en plena Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, por mencionar los símiles que para mí muy exageradamente se han puesto, me parece una frivolidad comparar la Segunda Guerra Mundial, genocidios, millones de personas muertas en combate, millones de judíos asesinados? Me parece que comparar eso con los tiempos actuales, por duros que sean, me parece un error de perspectiva. Pero digo, ya que se está comparando con eso, ¿dejaron de escribir todos los autores y autoras del planeta durante las guerras? Creo que no. La pregunta sería más bien, ¿qué función cumple la escritura en tiempos de emergencia? Personalmente, como decía al principio, creo que a la vocación que cada cual lleva adentro deberíamos preguntarle: si solo podemos escribir en condiciones
agradables, óptimas o gratas, ¿cuán fuerte es el impulso de escritura en mí? A mí me gusta pensar más en que nos defendemos de la realidad y negociamos con la realidad escribiendo. A mí los primeros días me costó mucho, como decía Pablo y como muchísima gente, me resultaba muy difícil concentrarme. Después me di cuenta de que eso también tenía que ver con un cierto manejo de la información. En casa hemos decidido que se leen las noticias muy intensamente, pero una vez al día. Hacemos una ronda de refresco, de puesta al día, pero si estamos cada 5 minutos viendo la contabilidad de la desgracia, ese es un obstáculo más. Dedicar un momento a hacer la ronda de contactos con familia, etcétera, seres queridos, pero necesitamos preservar un momento para hacer algo que yo calificaría como el meta-aislamiento. Se está revelando difícil aislarse en el aislamiento. Sí. Y por lo tanto, el juego de equilibrios entre comunicación e intimidad hace falta reconfigurarlo. Sin embargo, creo que si no escribimos en este momento, cuando pase un tiempo lo lamentaremos. No digo tematizar necesariamente este momento. Eso se puede hacer. El otro día me salió un poema, supongo que pésimo, sobre la situación, ¿no? Sobre el status quo colectivo. Pero aunque estemos escribiendo sobre una historia que no tiene nada que ver, en primer lugar sería fácil leerlo metafóricamente como un subtexto de lo que pasa ahora. Y aunque no hubiese un subtexto, una alegoría, una metáfora, como decíamos al principio, la liberación de espacio, la creación de ángulos, la renovación temática, la capacidad de cambiar la perspectiva y por lo tanto cambiar de tema, es uno de los poderes más elevados de la literatura. Así que nadie se sienta culpable, digo, si un rato al día se pone a escribir sobre las hordas napoleónicas o sobre una tía abuela que tuvo en la provincia de Jujuy. ¿Por qué no? Es un perfecto momento para tocar todas las teclas de la escritura, porque como digo, eso tiene que ver con la supervivencia. Aquí me acuerdo de una cosa que dijo mi amado poeta serbo-bosnio, Iset Sarajlić, que dijo que, bueno, después de haber vivido bombardeos, perder a sus hermanos, a su esposa y haber visto su ciudad no una, sino varias veces destruida, dijo que su objetivo en la vida era escribir poemas amorosos de posguerra. Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no escribió poemas sobre, no sé, la continuidad política de su país o poemas de solidaridad con sus vecinos? Es que su solidaridad con sus vecinos fue convencerlos de que era posible todavía, por ejemplo, leer un buen poema de amor en mitad del espanto. Eso no deja de ser político. Claro, yo creo que la gran paradoja es que estamos encerrados en un momento en que simultáneamente tenemos una gran ventaja y un gran inconveniente a la vez. En principio disponemos de una gran cantidad de tiempo, lo cual es la situación ideal para un escritor, que siempre estamos quejándonos y encontrando el obstáculo del tiempo. Ahora disponemos incluso de más tiempo del que quisiéramos, pero al mismo tiempo yo creo que desde el punto de vista psicológico tenemos una sensación de interinidad. Estamos ahora mismo viviendo el paréntesis de la espera. Estamos metidos en el salón del ángel exterminador o en el cuartel del desierto de los tártaros. De alguna forma sí, disponemos de un gran periodo de tiempo libre, pero al mismo tiempo hay una intromisión constante del exterior, cierta sensación de amenaza difusa, que nos complica, yo creo que desde el punto de vista psicológico, a veces esa libertad mental para poder crear, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación es complicada de gestionar. Veía por comentarios que están entrando
dificultades con la ficción, ¿no? Tiendo a leer menos ficción, a escribir menos ficción. Almudena Sánchez nos preguntaba, ¿creéis que las novelas distópicas ahora van a resistir? Claro, ¿quién lee ahora una novela distópica? Ya la leeremos como novela histórica, más bien, ¿no? Distópica. También va a haber ahí un cierto cataclismo con los géneros, como decíamos antes, que va a ser interesante, ¿no? Pero para mí en esa contradicción la que es difícil de manejar y puede hacer difícil la escritura, ¿no? Mi caso personal, bueno, como yo siempre escribo poco, digamos que en esta época no estoy escribiendo menos de lo habitual, ni tampoco más, ¿no? Más o menos sigo ese ritmo lento. Llevo al día un diario personal, donde, bueno, voy contando un poco lo que nos pasa, sin ninguna intención de ser publicado, que nadie tema. También hay ese temor de la avalancha de diarios de la pandemia que va a haber ahora, ¿no? Yo no me voy a sumar a esa avalancha, pero sí necesito llevar un cierto registro, igual que en los demás periodos, ¿no? Entonces, yo diría que no me ha afectado ni he tenido una explosión de creatividad, ni tampoco una anulación completa. No he notado en lo personal, digamos, una gran diferencia. En lo colectivo sí entiendo, como digo, que estamos metidos en un fuego cruzado entre lo bueno y lo malo, que no me parece fácil gestionar desde el punto de vista psicológico. Sí, estoy leyendo los comentarios y esta especie de contradicción interna que todos hemos tenido ante esta situación se manifiesta en el chat y eso me parece bien interesante. Fíjate, Lola, por ejemplo, comentaba que está en plenitud de creatividad. Y me gusta que lo diga así, desacomplejadamente, porque lo que no nos pueden quitar son también los placeres íntimos, ¿no? Es que va a llegar un punto en que alguien se va a sentir culpable de tener sexo durante estos días. Es decir, o sea, si alguien está consiguiendo escribir, por favor que siga. Punto 1. Luego, alguien dijo algo muy interesante, María Jove dijo algo definiendo lo de la vida detenida. Quisiera leerlo, dice, esto no es tiempo, dice. Sería como la otra voz, ¿no? Es un stand-by forzado, una pausa en la que la vida se ha estancado, así no tiene gracia tener tiempo. ¿Sí? Entonces sería como una buena argumentación de por qué hay gente que no puede en este momento aprovechar el aislamiento, ¿no? Sin embargo, se puede darle otro enfoque también que salga de esta especie de dicotomía, que creo es una dicotomía que se reproduce en la interioridad de cada individuo. No creo que nadie haya dejado de tener este debate consigo mismo, pero también puede ser un momento en esa especie de paréntesis forzoso o de espera que se parece más a un estancamiento. Fíjate, por ejemplo, Juan se puso, si no he entendido mal, a ordenar su biblioteca, que era una cosa que amenazaba con hacer hacía años, desde que lo conozco más o menos. Mi padre, que padece un encantador síndrome de Diógenes, está ordenando y tirando cosas, que es algo que iba a hacer desde antes de que yo naciera. Bueno, del mismo modo, en términos creativos, quizás sea el momento de romper aquellos aplazamientos que estaban activos porque la vida fluía y transcurría. Todo eso que precisamente porque sabíamos qué hacer con nuestro tiempo, dejábamos aplazado. Eso puede ser incluso creativo, es decir, ordenar nuestros papeles digo literarios, revisar manuscritos, ponerse a corregir como locos, ponernos a documentarnos, que es la parte como sucia o pesada de muchos trabajos, por ejemplo, novelísticos, o incluso hacer una introspección dura y choqueante, si es necesario, que dé lugar a algún tipo de escritura después. Es decir, hay muchos trabajos que solo se pueden hacer, paradójicamente, o que son propicios en esta especie de estado de shock y que de no vernos confrontados de esta forma violenta, no tendrían quizá lugar. También yo quisiera hacer cierto elogio de la lentitud relacionado con la literatura. No siempre la literatura funciona con la experiencia en caliente, de hecho, casi nunca, ¿no? Ahora nos quema demasiado lo que estamos viviendo. Quizá haya que pasar un periodo para reflexionar, para asimilarlo
y empiecen a salir cosas que tendrán que ver o no directamente con la cuarentena, ¿no? Estoy leyendo una cosa que dice un amigo nuestro, el escritor Pablo Insúa, que me gusta mucho el comentario que hace. Dice, para mí es un tema de voz, dice Pablo. Es como si a la voz narrativa que venía usando le hubiese pillado el confinamiento fuera de casa, ¿no? Me parece también bonito. Nos hemos quedado con algo que teníamos fuera y ahora no podemos alcanzarlo. Pero yo diría que también hay que tener paciencia para que se pose lo que estamos viviendo, que puede ser una cuestión de meses o a lo mejor de años, ¿no? Creo difícil dar una respuesta emocional, incluso intelectual, a lo que está pasando, porque nos quema demasiado, está demasiado acuciante aún. Y porque ya tenemos suficiente periodismo, es decir, si alguien consigue hacer una obra maestra sobre las últimas noticias, será muy bienvenida. Pero al mismo tiempo la pregunta sería, ¿no tendríamos necesidad de que la literatura genere, por un lado, un contrapeso temático, y por otra parte, como tú dices, un contrapeso temporal, cronológico? El día a día, con su confusión, con su desinformación, con sus cambios de criterio permanentes, ya lo cubre, digamos, lo mediático. ¿No necesitaría el gran estómago literario digerir toda esta situación más a largo plazo y mientras tanto, precisamente por eso, escribir de otra cosa? Y Maluna dice una cosa muy inteligente, saludos, cualquier excusa es buena para justificarnos el miedito a escribir. Es cierto, reconozcamos que esta excusa es una de las mejores que hemos conocido a lo largo de la historia. Juan, ¿querías decir algo? Se nos acaba para siempre la excusa de no tengo tiempo. Esa ya tenemos que buscar otra. Pues mira, nada, quedaba aproximadamente un minuto para que empiecen los aplausos. Yo le diría a Paul que abra los micrófonos de todo el mundo, de todo el chat, para que los aplausos de Madrid se vayan hasta Perú, vayan a Granada, los de Barcelona se muevan. Ahora a partir de las 8 todos aplauden. Ahora seguimos. Maravilloso. Pues Me gustaría sí. decirle una cosa, Juan. Dime. ¿Puede ser? Sí, claro. Antes de pasar al momento preguntas, debate, lo que desee nuestra comunidad, me gustaría decir, el otro día vimos el video de este médico en la BBC diciendo que un país que aplaude a sus sanitarios mientras les hace la vida imposible era un país hipócrita. Sería bueno que reflexionáramos qué hemos hecho con nuestra sanidad pública durante todos estos años que han precedido a este momento, porque la pandemia no se elige, pero las circunstancias de la infraestructura sanitaria, cuando lo imprevisto llega, sí se elige, y creo que en ese sentido muchos países hemos hecho un pésimo trabajo. Estoy totalmente de acuerdo, Andrés. Creo que hay gente aquí que bien sabe que mis padres son médicos, mis abuelos, los dos eran médicos, mis padres son de esa generación que empezaron a trabajar en sanidad pública a lo largo de la década de los 60 y que conocieron la primera expansión grande a finales de, sobre todo a principios de los 80, cuando se conoció la gran expansión de la sanidad. Y ellos como profesionales han vivido eso mismo que tú estás diciendo. O sea, se eligen las circunstancias, no la pandemia, ¿no? Y eso es una reflexión que está bien que la hagamos todos bien alto, ¿no? Y si os parece bien, pasamos porque hay preguntas que han hecho los oyentes, los telespectadores, y empezaría con una de Luis María Vieito, que ha hecho en torno a las 7:20, que cuando hablabais de la mezcla de géneros, si lo hacéis de forma consciente o inconsciente. Es decir, hay una voluntad literaria en romper cualquier frontera imaginaria o real en los géneros, o es absolutamente inconsciente. El que quiera. Pues, bueno, Eloy, adelante, por favor. ¿sí? No, yo iba a decir que es un poco las dos cosas. Normalmente cuando empezamos a escribir, si empezamos en la juventud, o no hace falta que sea la juventud cronológica, digamos que tenemos poca experiencia con la literatura, mi caso por lo menos, y no creo que sea el único, hay mucho de intuitivo.
Entonces, ni de avanzar a ciegas. Creo que ahí, si hay cierta ruptura de géneros, es de una manera, como digo, más intuitiva. A medida que vamos desarrollándonos más como escritores, pienso que hay más conciencia de lo que estamos haciendo. En el primer caso, seguramente, digamos que la frescura predominará sobre el pozo reflexivo y seguramente según vayamos evolucionando, tal vez perdamos parte de esa frescura, pero lo compensemos con una mayor autoconciencia y una mayor hondura. Entonces, bueno, yo diría que en cada momento de nuestra evolución predomina más la parte inconsciente o una parte más reflexiva. No sé si es tu experiencia, Andrés. No, sí, muy de acuerdo, y me gustaría añadir quizás un par de ideas. Una es que, en mi caso, la teoría siempre viene a posteriori. Para mí la teoría no es un condicionante de lo que hacemos, sino un idioma para traducir lo que hemos hecho y clarificar nuestra lucidez al respecto para poder emprender, digamos, mejor equipados la siguiente aventura intuitiva. Por materializarle una metáfora visual, para mí la teoría, en este caso mi reflexión acerca de los géneros, es como funciona a modo de linterna que me permite no iluminar el camino por el que voy, sino darme la vuelta para ver por dónde fui y por tanto saber a dónde estoy ahora. Una vez sacada esa conclusión, apago la linterna y vuelvo a caminar a tientas. Así que digamos que todo lo que hemos dicho hasta ahora respecto de los géneros no era para mí una preocupación teórica, priorística, sino que viene siendo una reflexión en marcha a la luz de lo andado. Claro, porque pensar lo contrario sería concebir la literatura como la aplicación de un programa. Bueno, pero muchos de los rupturismos, paradójicamente, de los que hemos hablado, de rupturismos tradicionales como las vanguardias, lo que tenían era un programa de acción. Eso también es una paradoja interesante, ¿no? Las mayores rupturas venían provistas de un dogma previo. No sé qué significa eso, pero ahí lo dejo. Porque era la época también de los manifiestos. En muchos casos, lo primero de todo es el manifiesto futurista y luego empiezan a surgir las obras, ¿no? Eso es. Dadaísta, manifiesto surrealista. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, os voy a hacer unas cuantas porque hemos seleccionado, porque hay preguntas. Concha Lovejón nos pregunta, quizá a raíz de cuando Andrés ha dicho que leer un poema de amor también puede ser un gesto, una actitud política, dice, yo creo que en vosotros hay también una mirada crítica sobre el mundo. ¿Sois escritores sociales? ¿Quieres contestar, Andrés? O contesto? Para mí, la respuesta solo puede darse con un sí, no, en la medida en que acotemos qué entendemos por sociedad o social, ¿no? Claro. Si lo entendemos más temáticamente, ¿es Concha quien ha preguntado esto? Sí. Bueno, mi abrazo gigantesco para Concha Lovejo, que hace una labor de resistencia política de que podría darnos una conferencia o un máster sobre esto, ahí en Palencia. Si entendemos por social o por político lo temático, es decir, que hay autores que hablan de, no sé, la precariedad laboral en su generación, ¿no? O asumiendo que ahora lo político ha sido ampliado, la situación de las mujeres en determinada comunidad, por no decir todas las comunidades. Si entendemos por eso, algunos de los libros que he escrito tienen más que ver con lo social o lo político como tema que otros, ¿no? Se podría decir que Fractura, que aborda temas ecológicos, temas, por cierto, de la expansión de un problema que trasciende fronteras, la cita inicial de Fractura, que es de un poeta polaco precisamente, Miłosz, que dice, si algo existe en un lugar, existirá en todos. Imagínate releer ese verso de Miłosz a la luz de lo que está pasando, ¿no? Y otros libros, no sé, El viajero del siglo, donde se habla mucho de política, pero es política aparentemente no del presente,
de la persona que está leyendo, sino que hay política, pero de manera alegórica. Y en otros textos que se me ocurre, en apariencia no hay ninguna, no sé, por ejemplo Bariloche, que es la historia de dos basureros, pero que se puede leer políticamente, que la política está en la mirada de quien lee, se puede entender que es una novela, no sé, sobre la precarización de la clase media en Buenos Aires, o sobre lo que pasó con el menemismo en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que toda literatura es política y social. Ahora bien, lo que creo que conviene es tener cuidado con exigirle a la literatura que obedezca consignas temáticas o posturas a priori. A veces lo político es precisamente eludir o zafarse de esas 3 o 4 posturas predeterminadas con las que nos quedamos tranquilos. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, excepto un pequeño matiz. Yo, en general, creo que toda la literatura es política. Es imposible que no lo sea. Lo que no estoy seguro es que toda la literatura sea social. Puede parecer una paradoja. Tal como entendemos literatura social, es decir, una literatura con una vocación clara de reflejar un momento histórico determinado, generalmente bajo el prisma de una ideología determinada. Yo creo que si lo acotamos así, la literatura social, yo no me siento reflejado en esa definición y diría que mi literatura es literatura social. Ahora bien, ¿es una literatura política? Toda la literatura es política, puesto que uno aspira también a filtrar o a recoger las líneas de fuerza y las tensiones que hay que está viviendo en su momento, que suelen ser tanto de naturaleza individual como de naturaleza general, de naturaleza social. Entonces, en lo que yo escribo a lo mejor no hay un componente social en primer plano, pero sí puedes hablar de la sensación de falta de suelo bajo los pies, de la sensación de orfandad que tienen los personajes, de una falta de horizontes, de una sensación de pérdida, de un cierto nomadismo hacia no se sabe qué objetivo, ni qué horizonte. Bueno, todo eso yo creo que sí conforma una cosmovisión, porque lo que tiene un escritor obviamente es una mirada hacia el mundo, y esa mirada implica una toma de posición política. Eso es inevitable. Aunque no esté hablando, como tú bien decías, temáticamente, no se esté representando en su obra una huelga general, ni una situación laboral determinada o una situación política concreta, ¿no? Entonces, bueno, yo haría ese matiz. Sí, yo quisiera añadir solo una cosa respecto de esto y pasamos a la siguiente pregunta. Me parece que a veces, cuando se habla de lo político y la escritura, y está muy bien alguien ha dicho, el compromiso con la escritura es un compromiso importante, sí, está muy bien recordarlo, porque el compromiso con la escritura, es decir, escribir, pase lo que pase, lo mejor que podamos, es un compromiso importante, ¿no?, en nuestra vida. Pero digo, cuando se habla de estos temas, se suelen citar los vectores social, político, ¿no? Y parece que de ahí nos salimos. Hay otros 2 vectores que creo que son interesantes. Uno es el histórico y otro es el inconsciente. El histórico tiene que ver con que creo que la verdadera política y la verdadera ideología de una obra se ve leído históricamente, y eso rara vez es visible en el tiempo contemporáneo. Cuando vemos una obra de arte que tiene un cierto tiempo, décadas o siglos, la ideología de la época se vuelve transparente. Es evidente que lo que producimos en tiempos contemporáneos está escrito bajo esos mismos códigos, pero son invisibles, no sabemos descifrarlos. Entonces es muy interesante entender que la política también es un modo de hacer antropología con nuestro presente, darnos cuenta de que somos sujetos históricos sometidos a ciertos códigos colectivos que no vemos porque no tenemos distancia. Y el segundo es el inconsciente. A veces, precisamente, lo más político de una obra está en lo que escapa a la voluntad de sus autores, y es lo más interesante. Y a veces cuando decimos esta obra es política, es porque quien escribió esa obra pertenece a una ONG o es una persona activista de tal causa, y creemos que entonces su texto va a reflejar de manera perfecta y única esa causa.
Pero a veces la verdadera y más conflictiva política está en la ideología de la que somos inconscientes. No sé, el machismo inconsciente, el clasismo inconsciente, el etnocentrismo inconsciente, y por lo tanto lo más honesto que podríamos decir sobre lo más profundamente político de lo que escribimos es que no lo sabemos, no nos damos cuenta. El tiempo y la mirada ajena son los únicos que pueden realmente manejar eso. Quien crea que puede dominar el 100% de la carga política de su obra tiene una mirada quizás muy ingenua sobre su propia conciencia política. Sí, tan ingenuo como pensar que en una obra, sea de la naturaleza que sea, no hay una ideología subyacente, ¿no? Se me ocurre, las películas de animación de Pixar, más allá de la diversión que hay, por supuesto que hay una ideología, aunque en la superficie no aparezca. Así es. Una pregunta que está en otro espacio, pero también creativo, desde luego, es de Laura Mas, desde Barcelona, nuestra querida Laura, que dice, ¿qué opináis de la musicalidad literaria? Dice, para mí es una asignatura pendiente, porque así como la puedo apreciar en la poesía, a veces no me ocurre con otros géneros. Es decir, volvemos un poco a esas fronteras imaginarias derrumbadas, y dentro de esa poesía es evidente que vuestra prosa tiene una musicalidad inherente que es fundamental. Yo he trabajado con vosotros y hemos leído en alto a ver y a escuchar, no a escuchar, también sería como ver, ¿no? A ver y escuchar, casi paladear esa musicalidad. Pues, ¿qué opináis de esa musicalidad, ¿no? ¿Cómo se crea, cómo se trabaja, cómo se lee? Bueno, yo creo que en el caso de Andrés y yo está bastante claro que en eso coincidimos y coincidimos con Laura que efectivamente es una asignatura obligatoria, que seguramente nunca llegaremos a aprobar del todo, ¿no? Siempre seremos repetidores, pero nos esforzamos por sacarla adelante. Me parece que tanto Andrés como yo, eso sí lo hemos comentado alguna vez, escribimos mucho de oído, en el sentido de que entendemos la práctica literaria como con un componente de reverberación auditiva, ¿no? Queremos que nuestros textos suenen bien. Pienso que eso tiene mucho que ver con ser lectores de poesía, en el caso de Andrés también creador de poesía, en mi caso de una manera mucho más lateral, pero sí creo que le damos una enorme importancia, tanto Andrés como yo, a ese aspecto de sonoridad del texto, casi melódico diría, e incluso que llega hasta un punto de una cierta obsesión, es decir, queremos que los textos suenen bien, que los textos tengan una musicalidad interna, que es una cuestión de ritmo, es una cuestión de respiración, tiene que ver con la manera en que puntuamos nuestros textos, las comas, los puntos y comas, los puntos seguidos, los puntos y aparte, todo eso va creando, creo, un aliento y una respiración que podemos traducir en un término difícil de apresar porque es muy evasivo, como es la musicalidad de la prosa. ¿Por qué una prosa decimos que es musical y otra no? Pues para mí tiene que ver con esos componentes melódicos que están palpitando al tiempo que se produce la escritura. Y que es difícil de definir, pero que sabemos muy bien cuando está o cuando no está, notamos su ausencia. Sí, creo que sintonizamos muchísimo en eso. Luis María Vieito nos recuerda que Tsvetaeva usaba los signos de puntuación al modo de las pausas de un pentagrama. Esa metáfora me toca en especial, vengo de una familia de músicos que trataron de educarme como músico y, digamos, me descarrié hacia la literatura, de manera que en mi vida personal, familiar, la relación, y diría que la sinergia entre música y literatura para mí no es una teoría, sino una práctica afectiva, ¿no? Que luego ha terminado desembocando en ciertas inquietudes teóricas. Para mí, la clave está en la respiración, es decir, en la presencia física del ritmo. Eso no quiere decir que el ritmo tenga que ver con lo simétrico, con lo reiterativo, es decir, la ruptura del ritmo está dentro del trabajo rítmico, pero una especie de conciencia obsesiva y una presencia física del ritmo tiene mucho que ver con cómo entiendo la escritura,
es importante leerse los textos en voz alta, pero también es importante detectar qué textos no ganan en voz alta. No todo texto suena bien porque suene bien en voz alta. A veces hay sonidos como músicas secretas y suenan bien en la cámara de ecos de nuestra propia mente, ¿no? Entonces a veces es incluso necesario desarrollar un oído para reconocer qué tipo de test musical requiere cada texto. A veces es leértelo para ti, a veces es leérselo a otra persona, digamos en público, y otras veces es en riguroso y estricto silencio. Sí, sí, así es. Y ese misterio que es un misterio yo creo que muy íntimo, que toca mucho la intimidad del escritor, ¿por qué puntúa a un escritor de esa manera, ¿no? Porque hay escritores de frases brevísimas, de frases telegráficas, lo cual supone un tipo de lectura determinada, un tipo de respiración determinada, y otros escritores que son párrafos muy largos, frases subordinadas, paréntesis, como Proust, por ejemplo, que yo creo que invitan al lector a entrar en la respiración del autor, ¿no? En el caso de Proust, yo siempre tengo en cuenta que Proust era asmático, y de alguna forma leer a Proust es entrar en la experiencia del asma, porque nos ahoga un poco leerlo, es interminable, son frases que se prolongan a lo largo de página y media, ¿no? Entonces hasta que uno encuentra toca el suelo con el punto, ¿no? Ya llega al punto y aterriza. Pero hasta entonces hemos entrado en esa capacidad pulmonar limitada de Proust que yo creo que él nos participa a través de la manera en que construye las frases, las puntúa y tiene un ritmo completamente distinto al que puede tener Azorín en nuestro idioma o Raymond Carver, que son escritores mucho más de sujeto, verbo y predicado, punto, ¿no? Frases muy breves. Tiene una connotación diferente en términos respiratorios y en términos auditivos, ¿no? Creo que ahí hay una huella del escritor muy interesante de seguir. A través de la puntuación ya está comunicando algo, más allá de la historia que cuenta, más allá del lenguaje que utiliza. Los propios signos de puntuación acentúan o enturbian esa posible musicalidad del texto. Eloy acaba de abrir una nueva línea en la historia de la literatura, que es la línea bronquial, ¿no? Habría que distinguir los autores aeróbicos, aquellos que fumaban, los que tenían mejor capacidad respiratoria, y decir esto en estos tiempos es de una ironía trágica, además. Sí. Seguimos, Juan, con otras preguntas. Yo he visto unas cuantas muy interesantes. Sí, hay 3 personas que, claro, creo que es obligado y los vamos a reunir todos en un pack porque ven vuestras bibliotecas y hay preguntas, pues, de qué estáis leyendo, pero sobre todo, vamos a quizá contestar con un matiz, porque tanto Laura, otra vez, como Joan coinciden en qué lecturas esenciales tenéis pendientes y que quizá, tal vez, puedan leerse ahora, ¿no? Hablaríamos entre esos 2 términos, ¿qué estáis leyendo? Y si hay esas lecturas especialmente pendientes que son esenciales, y ahora es cuando lo voy a leer. Así que bueno, confesad. Andrés, ¿empiezas tú? Bueno, voy a empezar además haciendo un experimento que hace un rato nos proponía Juanjo, que era tomar un libro que tuviéramos aquí y ver una especie de repentismo, ¿no? Vamos a hacer un I Ching. Entonces voy a ver. Hacemos como así, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Nos apareció Nietzsche, qué horror, ¿no? Aquí habló Zaratustra, no lo puedo creer. Tenía a Zaratustra a mis espaldas. Vigilando. ¿Qué nos dice Zaratustra? No lo van a creer, no lo van a creer. Para que no parezca que estaba preparado, quiero mostrarles. No se lee bien, o yo no lo distingo. La primera pregunta dice, ¿quieres retirarte a la soledad, hermano? ¿Quieres buscar el camino que te conduce a ti mismo? O sea que bueno, Zaratustra estaba escuchándonos. Tengo previsto, ya que salió Nietzsche, leer una historia de la filosofía, así un tocho inmenso de Jotois,
que nunca encontraba cuándo hacerlo. Es el típico libro de confinamiento, ¿no? Hay un libro clásico de Boecio que se llamó siempre Consolación de la Filosofía, y que acaba de traducirse de nuevo, creo que muy razonablemente, como El consuelo de la filosofía. Porque claro, era el tema de la consolatio, y se tradujo un poco literalmente, ¿no? No sé si hay una diferencia entre consuelo y consolación, quizás sí, pero el caso es que, bueno, voy a tratar de consolarme con esta historia de la filosofía. Estuve leyendo a Perec, como les decía, ayer terminé, pensar, catalogar, porque como era un momento de reordenar mi casa, me parecía que quizá Perec podía darme ideas para reordenar los libros que tengo pendientes, y en este momento estoy leyendo un libro de Annie Ernaux y otro de Olga, no voy a decir el apellido de la premio Nobel, porque prefiero hacer el ridículo de otra manera. Entonces, digamos que estoy leyendo a Olga y a Annie Ernaux. Pues en mi caso, la verdad es que muchas veces durante el curso hay muchas lecturas que tienes que hacer sin más remedio, corregir tutorías, ejercicios de alumnos y demás, o libros que por alguna razón hay que leer. Y en esta época, en este paréntesis, yo me estoy dejando llevar por la pura apetencia, por el placer, por lo que siento que me va a gratificar desde el punto de vista lector, lecturas que tenía pendiente y que no había hecho. Y he leído, por ejemplo, el libro de cuentos de Mariana Enríquez, el que no había tenido ocasión de leerlo, y Las bueno, cosas que perdimos en el fuego. que perdimos en el fuego, me ha Buenísimo. impresionado y Bueno. asustado, porque lo leía de noche y algunos cuentos me han asustado. Ahora estaba leyendo La Uruguaya, de Pedro Mayrán, que no leí en su momento y también estoy disfrutando. He leído una biografía, por ejemplo, de Charles Schulz, del dibujante de Charlie Brown y Snoopy, que me regaló Almudena, que es un dibujante que me gusta mucho y conocía muy pocos detalles de su vida, y lo estoy leyendo y alternando con relecturas que me apetece. Pues estuve releyendo algún cuento de Valeria Correa Cid, de La condición animal, el último relato, que se titula Criaturas, que me ha vuelto a impresionar, siempre me impresiona mucho. Y estoy, bueno, digamos que en un periodo de disfrute de la lectura, o sea, no estoy abordándolo con un sentido profesional de voy a aprovechar este encierro para aprender tal cosa, o leerme los 7 tomos estos que tengo aquí, ¿no? Sino no me importa releer, picotear, disfrutar, mezclar géneros, así, en esa postura estoy ahora, y bueno, estoy disfrutando mucho, la verdad, de la lectura y de las relecturas. Si a alguien le gusta la poesía, el otro día leí, y lo voy a poner para todos, además aquí en el chat, a Rob Meyers, un libro en la editorial Kriller, Kriller 71, ¿no? La editorial de Barcelona. Estupendo libro de poesía. A mí me gustaría rescatar una pregunta que nos hace Sergi Belver, que bueno, Sí, es un amigo común desde Marrakech, que está pasando la cuarentena en Marrakech. ¿Qué tal, Sergi? Un placer saludarte. Y él nos pregunta, ¿creéis que hará falta distancia, no solo temporal, para evocar y entender este tiempo crucial, o merece la pena literariamente hacer la crónica en tiempo real? Y bueno, nos envía un abrazo que por supuesto le devolvemos. Creo que antes nos hemos referido en parte a esto, y yo por lo menos soy de digestión lenta con respecto a las experiencias. A mí me cuesta trasladarlas literariamente al papel cuando están muy cercanas, cuando tienen esa inmediatez y esa pólvora, ¿no? Van todavía como muy cargadas. Y necesito digerirlas, asimilarlas, y que pasen meses o en ocasiones años para poder plasmarla literariamente con algo que merezca mínimamente la pena. Ese es mi caso. Sí, yo también estoy rectificando el nombre de Rob Meyers, porque lo escribí mal y estaba rectificando aquí. Robin Myers, Tener, se llama el libro. Bueno, lo dijimos hace un rato,
que confiábamos en la digestión lenta, ¿no?, del estómago literario, creo que hay una forma, como decíamos, de contrapesar el pensamiento periodístico, que sería precisamente tratar de pensar un poco más a largo plazo. Pero no es incompatible estar escribiendo en el aquí y ahora. Fíjate, dejar que pase el tiempo no significa necesariamente no escribir ahora. Tal vez ahora sea para quien quiera abordar literariamente lo que estamos viviendo de una forma inmediata, sea un buen momento para tomar notas en este preciso instante, para acopiarse de ideas, personajes, espacios, y trabajarlo sin la necesidad de colgarlo mañana en Instagram. Es decir, una cosa no quita la otra, ¿no? Se puede trabajar ahora para elaborar una obra con un poquito más de perspectiva. Yo, por ejemplo, el último día que salí a la calle, les cuento, que fue hace un poquito más de 2 semanas, me refiero cuando salí a dar un paseo, por última vez, y no a sacar la basura o a hacer una compra imprescindible, y vi a alguien que me pareció el colmo de la periferia social. Vieron que hoy en día lo que más hay en la calle son o personas con alguna, bueno, primero personas que no tienen hogar, punto uno. Hay también personas con algún tipo de discapacidad, y hay también mucha gente un poco pirada caminando por la calle, ¿no? Gente como hablando sola, gente que parece como en un trance, y entre ese tipo de personajes vi a una persona que me pareció increíble, que fue alguien que a pocas horas de que se decretase la alerta, el estado de emergencia y la alerta sanitaria y la pandemia y todo, estaba recogiendo colillas de los basureros, de la basura de la calle, y se la llevaba a la boca para fumarse los cigarrillos de las otras personas. Y me pareció tan fantasmagóricamente conmovedor. Porque claro, en una primera lectura podíamos pensar, claro, no tiene para cigarrillos, tiene que fumar así. Sí, esa era la lectura inmediata, ¿no? Pero había otra que es, ¿hay forma más triste y conmovedora de tratar de comunicarse con los demás que en un momento donde se trata de evitar la saliva ajena, alguien esté dispuesto a fumarse el cigarrillo que alguien no quiso? Y digo, aquí hay un personaje, ¿no? Qué bueno. También sería gracioso escribir ahora proponernos escribir algo que no tenga nada que ver con esta situación, contar una historia de amor que ocurre en el medievo y leída 5 años después, leerla y decir, está hablando de la pandemia, clarísimamente, ¿no? Eso no va a pasar. se va a filtrar por todas partes, aunque no queramos. Incluso. ¿Hay una pregunta más? En este caso está más dirigida a Andrés, porque quienes conocemos a Andrés sabemos que muchas veces cuando le decimos un título o cuando hacemos, oye Andrés, hemos pensado un eslogan publicitario para la editorial, Andrés rápidamente lo pasa por un filtro de la métrica y sabe perfectamente las sílabas que tiene lo que acabamos de decir, que no sé ni cómo las cuenta, pero Eduardo, ya en este turno de preguntas, nos dice, Andrés, hace poco he empezado a prestarle atención a la métrica en la poesía. Me ha venido casi como una maldición, porque no dejo de fijarme en ello. Esto tiene como un carácter obsesivo, ¿no? En fin, he notado tu uso del endecasílabo y el heptasílabo y logras, sin embargo, una gran naturalidad. ¿Podrías contarnos sobre este uso? ¿Cómo lo haces? Eso, cuéntanos. Cuéntalo. Muy fan de este comentario, Sí, muy porque, fan. porque es una cosa que me preocupa un montón. La relación con la métrica en cualquier poeta me parece que pasa por varias fases. La primera, y quizá más interesante, la del desconocimiento absoluto. No sé nada de métrica, por lo tanto no me importa y no me preocupa. Esa es una felicidad que dura poco y luego te la enseñan, mal o bien, pero te la enseñan. A veces te la enseñan en el colegio, a veces te la enseña algún colega, pero en algún momento te topas con la métrica, incluso para la gente que no la respete o no le parezca importante, llega un momento de la conciencia de que la métrica es un dispositivo técnico que ha existido durante prácticamente toda la historia de la poesía, y tenemos que hacer algo con eso, aunque más no sea rechazarlo. Si tenemos un concepto, digamos, un poco adanista del verso libre, podemos decidir permanecer en esa ignorancia de la métrica hasta el final de nuestros días. No estaremos indemnes, sin embargo, porque leeremos mucha poesía
qué sé yo, leeremos a César Vallejo y veremos que hay mucho conocimiento métrico en su poesía y terminaremos, digamos, absorbiendo la métrica de manera indirecta por vía más o menos inconsciente, y será una forma de adquirir una destreza un poco salvaje, si queremos, de la métrica, pero también podemos asumir la tarea de aprenderla, digamos, formalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que al principio vivimos, como bien nos decían, obsesionados con la cuenta, con el dedito, con la frecuencia acentual, que es mucho más importante que el número de sílabas. De hecho, como saben, muchas lenguas no cuentan sílabas, ¿no?, sino frecuencia de acentos, de manera que vivimos demasiado pendientes de ese aspecto rítmico y eso nos puede quitar naturalidad. Entonces, ¿cuál es la fase final, creo, si es que la hubiera, o la fase siguiente del aprendizaje métrico? Es tratar de que nuestro pensamiento oral se adapte de forma lo más natural posible a esas posibilidades métricas. Es decir, no forzar lo que pensamos para que encaje, sino ir leyendo la métrica espontánea que se va produciendo en lo que nos sale solo, y a partir de ahí trabajar con patrones. A mí me interesa mucho más eso segundo, porque si no caemos en lo alambicado, en lo retórico, en los hipérbatos absurdos, y francamente Góngora lo hizo mucho mejor, y hace 400 años no necesitamos ir por esos caminos. Entonces creo que la métrica implícita y sigilosamente trabajada da resultados mucho más naturales y musicales en un sentido contemporáneo que esa métrica que se jacta de serlo. No, sigilosamente trabajada me parece una definición maravillosa de la literatura en general, ¿no? Por lo menos creo que de la que nosotros amamos. Pues bueno, yo por mí ya podemos ir acabando. Si queréis decir algo, ya cierro yo luego. Si queréis decir algo para despediros, pues por supuesto. Y agradeceros muchísimo el tiempo dedicado, y por favor no salgáis de casa, salvo compras imprescindibles, y no cojáis colillas del suelo, por favor. Bueno, yo por mi parte daros las gracias a todos los que os habéis conectado. Andrés, que te voy a decir, hermano, siempre es un placer charlar contigo. Y a Juan, me alegro mucho de verte, con ánimo, dispuesto a organizar iniciativas de este tipo que yo creo que son muy bien apreciadas. El tuyo es más acariciable por la foto. Haber puesto una espalda en la portada, que es un endecasílabo. Haber puesto una espalda en la portada es un endecasílabo. Te abrazo mucho, hermano, y a toda la... Juan, te admiramos y te necesitamos y te queremos, y a toda la comunidad que ha estado ahí, a ese centenar de amigos y amigas, desearles que pasen un confinamiento lo más creativo posible, incluyendo estos conflictos, preguntas y dudas que hemos venido analizando, y sobre todo que toda su gente esté a salvo o que se recupere lo antes posible, que estos eventos nos hacen sentir en compañía, y eso es quizás lo más importante en estos momentos. Eso es. Y nada, yo quería cerrar, si habéis visto a lo largo de la charla, a Eloy Tizón le entraba luz en la cara, era como una técnica de iluminación continua, debe tener una ventana delante y el sol se reflejaba en su cara. Ha ido bajando la luz, la técnica de iluminación, hasta que ha tenido que encender una luz detrás. Y voy a acabar con técnicas de iluminación, con un pequeño párrafo que creo que para todos estos cuerpos que están separados, pero que nos vemos a través de pantallas, creo que tiene todo el sentido. Dice Eloy así: se puede ver a través del cuerpo de las demás personas. No es tan difícil. Solo hace falta entrenarse un poco. Los órganos son transparentes. Las vidas son ectoplasmas al trasluz con ramificaciones de sangre. Se enredan unas con otras, se enlazan, se separan, dejando a su paso, después de que todo termine, un rastro de luz removida. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por conectaros, y el próximo miércoles 8 nuevamente nos vemos todos aquí. Un beso muy grande desde Madrid.
Luz removida, acuérdense de eso, a remover luz. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Eloy. Gracias a Un ustedes. beso. Un beso. Gracias, Juan. Muchas gracias, es estupendos. Que se repita. Un placer que teneros ahí. Gracias. Cruz. Gracias. Divinos. Mateo Millón. Dios mío, ¿está llamando?